Bueno, el gobierno dio a conocer, presentó oficialmente el proyecto de ley para solucionar la situación de los denominados cincuentones. A partir de allí ya comenzaron a escucharse algunas interrogantes, algunas voces críticas sobre algunos puntos que tendría o que tiene y que contiene el proyecto de ley. Para hablar de esos puntos, para que ustedes también nos trasladen preguntas y poder tratar en la medida de lo posible, contestar la mayor parte de ellas, está con nosotros el doctor José Luis Baumgartner, que como les decíamos es director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, encantado. Buen día. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y le propongo, doctor, a esa pregunta que yo ya tiré cuando estábamos antes de venir a la pausa, que ayer nos hacía llegar una televidente que ya la habían llamado de una FAP para decirle que solamente iba a ir la mitad del dinero. Me gustaría sumar estos minutitos del doctor Oenir Sartú, que fue representante de los cincuentones en muchas de las acciones de amparo que se llevaron adelante y que discrepaba con algunos dichos que se habían deslizado en la prensa y que realizaba estas críticas con respecto al proyecto de ley. De acuerdo a ese texto quedan sin amparo, las personas que ya están jubiladas por el sistema mixto, que son bastante más de las que las AFAP suelen decir, pues esa cifra de 2.000 personas es muy poco creíble. Hay que considerar que ahí están toda la gente que se ha jubilado porque por situaciones reglamentarias se tienen que jubilar, con el caso de los docentes, las personas que tienen actividades insalubres y que se jubilan antes, gente que está jubilada por razones de enfermedad, y después los que han cumplido 60 años, o sea, que alcanzaron la edad jubilatoria desde abril del 2016, del año pasado, hasta ahora, que yo estimo que tengan edad jubilatoria deben ser no menos de 20.000 personas. Hay situaciones en las que no se puede, porque, por ejemplo, reglamentariamente, es el caso de los docentes, por ejemplo, todos los docentes tienen un tope de años de servicio y a veces lo cumplen teniendo menos de 60 años, ¿no? Con 56, 57 años. Entonces se les exige, bueno, retirarse y se enfrentan a una disyuntiva. Pueden no jubilarse, pero ¿de qué viven hasta que lleguen a la edad jubilatoria? Entonces, bueno, esa gente, si no se le da alguna solución, que tal vez se podría dar, es decir, modificando el texto del proyecto, esa gente se va a ahogar en la orilla, digamos, ¿no? Estos inconvenientes que señala el doctor Sartú se pueden corregir cuando el proyecto pase por el Parlamento, agregándole una disposición que le dé retroactividad a la norma. Para Sartú, son mucho más de 30.000 los cincuentones que se verán beneficiados al poder jubilarse por el BPS. Las cifras que han dado las AFAP las considero muy poco convincentes, o sea, poco fundadas, ¿no? Porque primero decían que no había damnificados, después dijeron que eran 20.000, después que eran 30.000. La realidad es que yo los casos que veo, casi todo el mundo le conviene más jubilarse por el BPS que por el otro sistema. Bueno, muchas cosas que cuando uno escucha así, ¿no? Sentado en su casa, mirando la televisión, haciendo algunas cosas, empieza a preguntarse, ¿no? Obviamente como ciudadano común. Lo primero que uno se pregunta es, el gobierno sí tiene las cifras exactas de a quiénes se alcanza. Es decir, esta historia de que las AFAP puedan estar dando información que no es certera, al gobierno no. No nos consta. Las cifras que manejaba el doctor Sartú en esta entrevista en realidad no son las que nosotros tampoco tenemos arriba de la mesa. En cuanto a los jubilados que no son alcanzados por esta ley, jubilados por el régimen de ahorro individual obligatorio, gente que ya accedió a una prestación a través de ese régimen, la cifra es muy inferior, estamos hablando de 2.000 y pico de personas. En cuanto a los mayores de 60 años, quienes ya tenían más de 60 años al 1 de abril de 2016, porque lo que establece la ley, vamos a empezar un poco por allí, ¿no? Claro, el corte, ¿dónde se realiza? El corte, exacto. Cuando se habla de que es la ley esta de los cincuentones, lo que habilita esta ley es a desafiliarse del régimen de ahorro individual obligatorio a las personas que tenían 50 o más años de edad al 1 de abril de 2016. Las personas que tenían 60 o más años de edad al 1 de abril de 2016, que es parte de lo que el doctor Sartú recién marcaba, esas personas en realidad tenían 40 o más años de edad a
1 de abril de 1996. Esas personas no quedaron comprendidas obligatoriamente en el régimen de ahorro individual obligatorio. Pudieron haber pasado por opción, había la oportunidad, había la chance de que esas personas pasaran a ese régimen. Pero no están contemplados, o el espíritu no es contemplar esos casos. Esas personas que pasaron en forma optativa, pero lo que ocurre es que con estos colectivos ya hubo varias oportunidades para que volvieran al régimen de transición. Se abrieron periodos de posibilidad para que... Desde el comienzo de la propia ley, desde el año 96, y en varias oportunidades hubo decretos, e incluso en la ley 19.162 de 2013 hubo una nueva oportunidad para que esas personas que no estaban obligadas, sino que pasaron por opción, retornaran al régimen de transición. Incluso esa ley, la 19.162, sigue abierta para que quienes, por ejemplo, estando obligadas, pero habiendo optado por el artículo 8, que es un artículo que permite a personas no obligadas al régimen de ahorro individual aportar por una parte a la SAFAP, mientras tengan entre 40 y 50 años, pueden deshacer esa opción. Pero digamos, para ese núcleo que el doctor marcaba de que eran miles de personas, pero que en realidad no es este colectivo, ya tuvieron múltiples oportunidades y no olvidemos además que lo hicieron en forma voluntaria el pasaje. Esto contempla a quienes quedaron obligados, aunque sea por haberse pasado en un mes del tope de aportación al BPS, porque recordemos que la ley 16.713 marca 3 niveles de aportación. Hasta 49.000 pesos nominales mensuales, hablando en pesos de hoy, la persona no está obligada a quedar inscripta en una FAP. Por encima de esa cifra, el tramo de ingreso entre 49.000 y 147.000, apenas te pases un peso de allí, ya quedas obligatoriamente adscripto a una FAP en forma obligatoria. Para esas personas que aunque sea una vez, porque en un mes tuvieron horas extras o comisiones o lo que fuera, que les hizo pasar ese límite, ya quedan con una cuenta en una FAP, son los obligados, digamos, y en la medida que tengan 50 o más años al 1 de abril del 96 y estén en esta situación, están en condiciones de deshacer esa afiliación obligatoria y pasar a un régimen de transición donde no haya FAP, donde lo que hay es una prestación definida por parte del Banco de Previsión Social. José Luis, cuando anunciamos que vamos a tener la presencia de usted aquí en los estudios, obviamente como decía Humberto, han llegado infinidad de preguntas y de consultas. La más recurrente, o una de las más recurrentes, es el por qué la ley no contempla a los que ya se jubilaron, es decir, a estos 2.000 y poco de casos que usted está señalando. ¿Sobre qué sustento, digamos, se basaron a la hora de redactar la ley para no incluirlos? En las oportunidades anteriores en que ha habido este tipo de oportunidades de salida, nunca se ha vuelto sobre los pasos cuando ya hay una jubilación otorgada. No olvidemos que en la medida que hay una jubilación en curso de pago, ya hay un derecho adquirido, un derecho liquidado, una jubilación que ya está en curso de pago y por más de que es un número afortunadamente no muy amplio en relación a todas las personas que pueden verse beneficiadas, estamos hablando de ya una jubilación en curso de pago. No lo contempló tampoco este caso, la 19.162, esta que nos referíamos, la anterior, la de 2013, la que le permitió a esas personas que optaron por el régimen mixto, volver al de transición. A esas personas, si ya estaban cobrando una jubilación, tampoco se las contempló en ese momento, porque por la razón que fuera, ya estaban con un derecho adquirido en su patrimonio y con una jubilación en curso de pago. No, estamos hablando de deshacer un estatuto en el cual ya hay determinadas cosas que son inmodificables. ¿Por qué se dice, y esto viene atado a muchas preguntas que tienen que ver con el hecho de las movidas que las AFAP comenzaron a hacer desde hace mucho tiempo atrás? Y cuando digo movidas, son comunicaciones más directas con el cliente, pasajes de estado de cuenta, en algunos casos remanentes que supuestamente hasta el propio cliente puede terminar cobrando. Hay muchas preguntas con respecto a eso, porque la gente tiene este temor. Como se ha dicho, que puede haber gente, lo ha dicho por el lado de la SAFAP, lo hemos escuchado, va a haber mucha gente que no le va a convenir pasarse al sistema, lo han dicho. Uno teme, por lo que deduzco,
que terminemos prisioneros de un gestor de la AFAP que me dice que no me conviene y una consulta en el BPS me dice, no, usted tiene que pasarse porque le conviene. Y vamos a ser claros, no entendemos un pomo de todo esto. Entonces, uno termina confiando en que le dice, no, pero usted va a cobrar. ¿Por qué se dice que hay gente que no le va a convenir salir del régimen, por más que esté en esta situación de cincuentón, que haya sido obligado en su momento, etcétera, etcétera? Sí, puede haber muchos casos en que, hechos los cálculos, no convengan. De todos modos, vale la pena el antecedente de esta ley de 2013, ¿no? Aquí también el asesoramiento es preceptivo, el asesoramiento del BPS. Las personas que cumplen con las condiciones, una vez que entra en vigencia la ley, van a tener un determinado periodo para pedir el asesoramiento. Ya hacemos un poco la descripción en eso, ¿no? A partir de la vigencia de la ley, durante el primer año de vigencia, quienes tienen 56 o más años de edad, al 1 de abril de 2016, que seguimos siendo la fecha de corte, van a tener durante ese año la posibilidad de pedir el asesoramiento, un asesoramiento que es obligatorio, que lo reciban para poder decidir. Sí. En el segundo año de vigencia de la ley van a ir a asesorarse quienes tengan entre 53, 54 y 55 años, y finalmente en el tercer año quienes tengan 50, 51, 52, a esta fecha de la que estamos hablando. Claro, eso es por la proximidad del retiro, digamos, claro, para tener un poco más claro qué le convendría, si el régimen mixto o el BPS. Y además se trató también de privilegiar, si uno tiene que armar un orden, y puede venir todo el mundo al mismo tiempo, decir, no, atendamos primero a las personas que están más cerca de la causal, están más cerca, obviamente, y no los demoremos. Incluso hay soluciones para quien pudiera llegar a verse incapacitado para todo trabajo, y todavía no tiene 56, 57 años, decirle, no, bueno, no. Si tú te acabas de incapacitar para todo trabajo y tenés que renunciar, te quedaste sin el trabajo, podés anticipar ese pedido de asesoramiento, exacto. Y ahora, en los antecedentes que hubo con la 19.162, con esta ley de 2013, desde toda la sociedad y desde las propias AFAP, jamás hubo un cuestionamiento al asesoramiento que dio el BPS. El asesoramiento que dio el BPS fue intachable, fue ordenado, la gente se agenda por página web o por teléfono, la AFAP remite toda la información que hay, el BPS hace con esa información y con lo que tiene una proyección de las prestaciones que esta persona podría recibir por un régimen u otro, elaborando más de un escenario, porque además no dejemos de ver de que es una proyección. Bueno, si tú seguís trabajando de esta manera, te podría tocar esto, si tuvieras este percance, podría llegar a esto, y la persona ahí lo que se lleva es una información muy acabada de cuánto sería una prestación a la que accedería por un régimen y cuánto por la de otro. No olvidemos además que, como tú señalabas recién, estamos hablando ya de personas que todas van a tener más de 50, porque son los 50 al 1 de abril del 2016. Por lo tanto, ya van a estar más cerca, los datos van a ser mucho más aproximados a la prestación que va a poder acceder en uno y otro régimen, y por lo tanto, sin perjuicio de que esa persona pueda asesorarse en la FAP por su cuenta, el del BPS es un asesoramiento obligatorio para poder hacer la opción y no ha recibido cuestionamientos de ningún tipo, ninguna AFAP, al contrario, las AFAP hicieron un reconocimiento expreso de que el asesoramiento del BPS en la anterior oportunidad fue absolutamente confiable. O sea que ese temor de quedar en medio de un tironeo no, es completamente infundado. Sí. Eso que nos llegó ayer, que lo mencioné antes de ir a la pausa, que la llamaron a una señora de una AFAP, de su AFAP, para decirle que mire que la totalidad del dinero no va a ir para el BPS, en el caso de que usted se pase va solamente la mitad de los fondos. No, en realidad... ¿No le pueden haber dicho esa barbaridad? No sé cuál... Claro, uno no sabe cuál puede ser la consulta, pero en realidad no es así. Porque el mecanismo de la ley lo que prevé es 50 o más años al 1 de abril. La persona quedó obligada a quedar en el régimen de ahorro individual, por esas razones que dijimos, y permanece con una cuenta abierta en la FAP. Si una vez asesorada decide desafiliarse, los fondos retornan totalmente al BPS, con sus rentabilidades, con las que obtuvo durante todo este periodo. Vuelve lo que está acumulado en la FAP, con sus rentabilidades, al BPS, y el Banco de Previsión Social, de futuro, lo que va a hacer cuando esa persona se jubile es pagarle una jubilación por el régimen de transición. El régimen
digamos que todos conocemos, un determinado porcentaje del promedio de sus mejores años. Una precisión desde ya, en la ley, en el proyecto de ley se prevé un fideicomiso, ese dinero que vuelve de la SAFAP, vuelve al BPS, va a ser del BPS, pero va a quedar en un fondo especial para atender el pago de estas prestaciones, un fondo que se va a capitalizar. Ese fideicomiso entró en un tema que tal vez no sea el más de interés para los usuarios, pero es un tema no menor. Ese fideicomiso que se genera, ese fondo que se crea, ¿con qué destino, qué fines se le va a dar? No, porque puede llegar a generar una situación de competencia con la SAFAP. No, en el propio proyecto de ley lo que se prevé es que el BPS tiene que implementarlo, ese fideicomiso, con un fiduciario autorizado por el Banco Central. Sí. La composición del fideicomiso, además, es con papeles muy seguros. Son el mismo título, el mismo menú de inversiones que tiene la SAFAP en el subfondo de retiro, que es el subfondo de la etapa final de acumulación en la FAP, que es con valores del Estado, con depósitos a la vista o a plazo fijo en instituciones nacionales, es decir, es con ese destino concreto y para el pago, obviamente, de las prestaciones que sirve el Banco de Previsión Social. Aquí tengo otra pregunta que tiene que ver, claro, la gente comienza a hablar de sus cuestiones, obviamente, puntuales y personales. Gente que dice que está en este momento comenzando ya los trámites para jubilarse. ¿Qué pasa con la gente que tiene que iniciar los trámites y que aún no, es decir, la ley no está, por lo tanto no tiene ese periodo de consulta que es el que en definitiva le va a decir qué es lo que más le conviene hacer? Sí, ahí la persona va a tener que definir, pero en realidad el proyecto de ley, no olvidemos nuevamente que es un proyecto, recién entró al Parlamento, tiene que ser aprobado por el Parlamento en estos o en otros términos. Nosotros esperamos que sea en estos porque el Poder Ejecutivo está convencido de que es el mejor proyecto posible, pero una vez que se vuelva ley y entre en vigencia, lo que se ve es que la persona no esté jubilada, no esté percibiendo una prestación por ahorro individual al momento de entrar en vigencia. De manera que si una persona se jubila ahora por el régimen de ahorro individual, ya comienza a percibir su prestación proveniente de la individual. Sí, porque cuando entre en vigencia no va a estar en esa situación. O sea que, digamos, de poder hacerlo, lo ideal es aguardar y dilatar un poco, tiempo más hasta que haya una dilucidación en el Parlamento y entonces allí sí. Allí además estamos hablando de una persona que si está ya en esos trámites, obviamente estamos hablando de alguien que tiene más de 56 años, por lo tanto, es de las que va a poder anotarse más inmediatamente. En primer lugar, y el asesoramiento del BPS, que es por agenda, es rápido, es confiable. Claro, hay infinidad de situaciones personales, pero el proyecto de ley hasta ahora ha llegado en términos oportunos, creemos, porque la definición del Poder Ejecutivo para un problema que era muy complejo y que no fue creado ahora, sino que es producto de aquella ley de hace 22 años, se le está dando una respuesta rápida, oportuna, razonable. ¿Tienen una estimación ustedes de cuántas personas podrían llegar a hacer el pasaje entre el régimen mixto al BPS directamente en cuanto a las oportunidades de una mejor jubilación? Sí, los términos que se han manejado en los estudios que andan por allí y que ha realizado también el Banco de Previsión Social, por supuesto, ¿no? Es entre una mínima de 22.000 personas y 42.000 personas. Hay un número allí que más o menos se ha consolidado y promedialmente se puede pensar en unas 30.000 personas que pudieran estar desafiliándose. Hay otras a las que no les va a servir. No olvidemos que en el régimen de ahorro individual obligatorio uno aporta, vamos a suponer que no hizo ninguna opción, lo que está haciendo es hasta 49.000 pesos de ingresos al BPS, por allí hasta 147.000 mensuales por ese tramo va a la FAP, pero alguien que gane por encima de eso, alguien de ingresos altos, no está obligado a aportar a FAP. Esas personas de ingresos altos, probablemente cuando vayan a asesorarse, hay que ver si le va a servir el retorno, porque al volver
en el régimen de transición al que volverían, o al que pasarían, por ese tramo que supera los 147.000 pesos, hay que pagar los aportes al BPS, que no se hicieron. Eso se genera una deuda pagadera en 72 cuotas, sin multas ni recargos. Claro, ese es un detalle no menor, ¿eh? No menor. Pero digamos... Porque hay, claro, no es solamente la ecuación de cuánto dinero pasa de una cuenta a la otra, sino lo que tengo que aportar yo. Estamos siempre hablando de personas con ingresos altos. Sí, ¿no? claro. Únicamente en esos casos de personas que han superado en algunos meses. Que van a ser pocos, pero que aún siendo pocos es un núcleo de personas que tienen ingresos fuertes y que cuando vayan a asesorarse le van a decir, sí, pero usted al BPS no le realizó aportes por esta franja durante tanto tiempo. Y supongo yo que la suma va a tener que ver también con el ingreso alto que tenía. Va a tener, es una suma importante para querer pasarse. Exacto. Esto es lo que hay que reintegrar. Usted verá. Va a tener todos los datos arriba de la mesa para poder tomar la opción. Sí, es posible que ya haya gente, porque por lo menos nos lo están haciendo saber desde ayer y desde anteayer, que esté diciendo, estoy hablando de profesionales, ¿no? De abogados, que estén diciendo que pueden asesorar en este momento qué es lo que mejor le conviene a una persona. Lo digo porque yo ayer realizaba el siguiente razonamiento. ¿Cómo me puedo poner a asesorar a alguien, ofrecerle, venga que yo le puedo decir qué es lo que más le conviene, si todavía el proyecto de ley es eso, es un proyecto de ley? Pero puede igualmente hoy un profesional en el tema de seguridad social, por lo menos a una persona, decirle, no, mire, a usted no le va a convenir hacer esto, o espere a que salga la ley porque si se dan determinadas circunstancias, sí. Es decir, estoy tratando de hablar desde la honestidad. ¿Es posible que el asesoramiento se pueda realizar o están engañando a la gente? Eso será por cuenta y riesgo de la persona que hace el asesoramiento, que hay que ver si tiene todos los datos, porque cómo hace para reunir todos los datos y hacer una buena proyección de lo que puede llegar a tocar en un régimen u otro. A ver, para ser concreto, doctor, si yo le pido a usted hoy una proyección, usted me dice, yo hoy no se la puedo realizar. Espere a que salga la ley. Hay que tener un montón de elementos arriba de la mesa y hay que hacer una proyección además de escenarios que quien tiene la experiencia y todos los elementos es el Banco de Previsión Social, con toda la información además que le tiene que remitir la FAP, que es una información compleja, porque son todos los movimientos a lo largo de la vida activa de esa persona. Además de que el asesoramiento del Banco de Previsión Social es obligatorio y es el único, digamos, que oficialmente sirve para que la persona pueda hacer la desafiliación. Sin ese asesoramiento no puede hacerla. No es, yo me asesoré por allí, pero venga, usted tiene que asesorarse aquí. Oficialmente, en el lugar oficial, claro. Es el lugar donde usted va a recibir el asesoramiento que la ley prevé, sin perjuicio de que usted pueda asesorarse por allí, si no cree en esto, que nunca fue objetado además. Claro. Eso nos da también, por simple razonamiento y por sentido común, la garantía a todos los ciudadanos que el día que tomemos esa decisión es porque fuimos debidamente autorizados por quien nos va a decir esto es lo que es más conveniente y no quedar preso de un asesoramiento que puede tener otro tipo de intereses. Exactamente. De todos modos, no perdamos de vista una cosa. Siempre, en la medida que la persona no se va a jubilar inmediatamente, siempre es una proyección lo que hace el BPS. Si la persona tiene 56 años y se jubila 8 años después, lo que puede hacer el BPS con un montón de información que ya cuenta es decirle, bueno, hasta aquí usted viene así, de seguirse dando estos supuestos o de darse unos supuestos diferentes, usted podría acceder, en este caso, a una prestación de este tipo de permanecer en el régimen de ahorro individual o de este tipo de venir al régimen de transición o en este otro escenario. Son proyecciones, son proyecciones con la mayor volumen de nivel técnico y de certeza posible, pero no dejan de ser proyecciones bastante cercanas, por lo menos aproximadas, en la medida que además está relativamente cerca, en estos casos, más cerca de lo que estaban, por ejemplo, personas que deshicieron o pueden deshacer la opción del artículo 8. A ver, José Luis, si podemos dar respuesta a alguna de las tantas preguntas que han llegado. Por ejemplo, dice Gustavo, ¿por qué la fecha de abril como límite ahí en el corte que se ubica, no? Mi señora nació en agosto, fue obligada a ingresar al sistema, es docente y se verá notoriamente perjudicada.
Bueno, no sé cómo si la persona está obligada, lo de abril, vamos a abril. ¿El corte por qué abril? El 1 de abril de 1996, en la ley 16.713... Es cuando empieza la vigencia. Era la vigencia y era la que te marcaba. Si tú a esa fecha tenías 40 o más años de edad, no quedabas obligatoriamente en el régimen de ahorro individual. Quedabas con 40 o más años a esa fecha en el régimen de transición, que es un régimen de reparto, de solidaridad intergeneracional. Han transcurrido 20 años, entonces estas personas que en aquel momento tenían 40 o más, hoy tienen 60 o más, y el conjunto de personas que se está atendiendo, que por eso se denominan los cincuentones, sí, son estos que tienen entre 0 y 10 años menos que este conjunto de personas. El 1 de abril viene marcado por esa misma fecha de la ley 16.713. No sé cómo es el caso de la persona, particular, pero estamos hablando de que si esta persona tiene 50 o más años, tenía 50 o más años cumplidos al 1 de abril de 2016, quedó en algún momento obligatoriamente dentro del régimen de ahorro individual por haber sobrepasado, aunque sea en algún momento, ese tope mensual que estamos hablando. Y hoy no está cobrando, no está percibiendo ninguna jubilación por el régimen de ahorro individual, esa persona puede hacer la desafiliación, puede recibir el asesoramiento y realizar la desafiliación. Bien, queda claro. Tengo por acá otras preguntas que se desprenden. Algunas, quiero decir, estamos recibiendo y ya fueron contestadas por el doctor, por lo tanto, el agradecimiento para quienes siguen enviándonos, pero bueno, ya ha dado respuesta. Está llegando el caso a caso lo que pasa, ¿no? Claro, a cuestiones genéricas en donde quedan comprendidos muchos de los casos. ¿Está estimado el monto, el volumen de dinero que estaría ingresando aproximadamente al BPS? Ese dinero que iría a un fideicomiso, ¿es un volumen importante? Bueno, en las proyecciones que hizo en algún estudio el propio Banco de Previsión Social, lo que ocurre es que como es un flujo de fondos que va a ir entrando, hay distintas situaciones en el tiempo. En estos primeros 5 años, a partir de la vigencia de la ley,